Hello, buenos días, bienvenidos al canal. Hoy me vais a acompañar en mi entrenamiento de glúteo. Esto iba a ser una sesión microfoneada, pero tuve problemas con el micro, entonces le estoy grabando una voz en off por encima y he tenido que adaptar algunas cosillas del entrenamiento a lo que tengo en el gimnasio de casa. Entonces resumimos el entreno en multipower y poleas. Empezamos el entrenamiento con 4 series de entre 8 y 10 repeticiones de hip thrust, seguido de descansar 15 segundos y hacer cast hip thrust, que es un hip thrust pero con el rango más cortito al fallo. Entonces haríamos las 4 entre 8 y 10, descansamos 15 segunditos y hacemos al fallo repeticiones parciales. Yo lo hago con mínimo 100 kilos, entonces lo que voy a ir haciendo ahora es aproximar desde 0 hasta los 100 kilos, que es el peso con el que yo me empiezo a sentir cómoda para realizar lo que es el ejercicio. Entonces empezamos unas repeticiones normales solamente con la barra para ir entrando en calor, que por cierto previamente ya hemos calentado un poquito lo que es movilidad articular, aunque no lo haya puesto en vídeo. Ahora empezamos las aproximaciones con peso, le he cargado 20 kilos por lado, por lo tanto tenemos 60 kilos y vamos a continuar aproximando con repeticiones normales de hip thrust. Estas series de aproximación nunca cuentan dentro del cómputo total de series efectivas y debemos de ir aproximando pues con pesos que se acerquen al peso que vamos a utilizar para esas series efectivas. Entonces vamos a seguir aproximando, le sumamos un poquito de peso y vamos allá. Y ahora sí, aquí ya tenemos los 100 kilos cargados y vamos a por la primera serie de hip thrust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansamos unos 15-20 segunditos y vamos con las parciales, que estas yo las hago al fallo. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya. Vamos a por la siguiente serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pequeña pausa. Lo ideal es tener un banco que no se mueva. A mí se me mueve mucho y me da mucha rabia, pero es lo que hay en casa. El material es limitado, pero lo ideal es coger un banco pesado y que se mueva lo más mínimo. Vamos allá a por la tercera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Y me quedé en 9. Aquí ya pesaban. Y 1, 2, 3, 4 parciales. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos allá a por la última serie de hip thrust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí ya pesaban, 8, 9, mini pausa y a por las últimas parciales. Esto parece una tontería y visto así en el vídeo con la voz en off por encima parece que no cuesta, pero pruébalo y ya me dirás. Es increíble la estimulación que se le da al glúteo. Y vamos con las parciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con el segundo ejercicio, que es peso muerto en multipower. Podemos hacerlo tanto en la multipower o con mancuernas. Yo prefiero hacerlo en multipower y siempre utilizo straps porque prefiero tirarlo con lo que es la cadera y poder así levantar un poquito más de peso. Así que vamos allá. Creo que eran 3 series de entre 8 y 12 repeticiones con mínimo 70 kilos. Aquí estaba haciéndolo con 60 kilos, pero yo pensaba que eran 70, luego me di cuenta, por lo que esta serie no las contamos dentro de las 3 series que tocan, porque no era el peso que tocaba y porque fue una serie que fue muy fácil. Entonces ahora sí, subimos el peso para ya hacer las 3 series con los 70 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos allá a por la segunda serie de 3 de peso muerto. Aquí le volví a subir el peso porque con 70 iba muy bien, entonces las estamos tirando con 80 kilos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos allá con la última serie, que estas la verdad es que ya pesaban bastante y estoy muy contenta de que la técnica siguiera siendo buena. Porque amigos, yo siempre digo técnica antes que peso, y en un peso muerto es súper importante que nuestra espalda se mantenga siempre recta. Entiendo que te pueda fallar en la primera repe, pero en el resto tiene que ir la técnica clavada.
Pasamos al siguiente ejercicio, que es Step Up en Multipower. Tenemos 4 series de entre 8 y 10 repeticiones por cada pierna. El Step Up es un ejercicio que yo estoy empezando a hacer ahora, nunca lo he hecho antes en ninguna de mis otras programaciones, por lo tanto todavía no le domino la técnica al 100% y es por eso que prefiero priorizar la técnica a añadirle peso, además que por un problema que yo tengo en el piramidal, que ya estoy mucho mejor, pero bueno, por ese problema también le tengo algo de respeto a lo que es este tipo de ejercicios, ya sea el step up, sentadilla búlgara, zancadas, le tengo bastante respeto, entonces siempre técnica y luego añadir el peso ya cuando sea posible. El step up es un ejercicio que es muy bueno para lo que es el glúteo y tenemos diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es con mancuerna, que podemos decir que es la forma más sencilla. Otra forma un poquito más intermedia, que cuesta un poco más que con mancuerna, sería el step up en polea, bajando la polea abajo del todo y haciéndolo agarrados de la polea, tirando el peso pues con lo que son las placas. Y luego está el Step Up en Multipower, que puede costar un poquito más y a mí la verdad que es el que más me está gustando porque siento que la técnica pues la manejo un poquito mejor, ya que va un movimiento guiado y en función de lo que yo estoy viendo, digamos como que la clave está en llevar tu pecho cuando bajas hacia la rodilla que apoya en el banco y ejercer la fuerza desde la planta del pie, pero incidiendo más en la zona del talón, y así de esta manera lo que hacemos es tirar la fuerza con el glúteo. Y en ejercicios unilaterales como pueden ser el step up o una patada de glúteo, que es lo que haremos después, tenemos que descansar entre una pierna y otra. No hace falta descansar 1 minuto o 2 minutos como si descansáramos entre series, pero sí que es beneficioso dar un pequeño descanso entre una pierna y la otra, porque si no ya llevamos fatiga acumulada y la serie no va a ser igual. Y queremos trabajar por igual en ambas piernas. Y vamos allá con la segunda serie de 4. Y como pequeño tip, empezar con la barra arriba del todo para no liarla con la técnica. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esas 6, 7, 8, estas ya empiezan a costar, ¿eh? Ahí ya llegamos al fallo, ya no salía ni una más. Pequeño descanso y a por la siguiente. Y salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que también costó, y nos quedamos en 7. Es una pena muy grande que no se me haya grabado el audio real, porque sin el audio parece que no me cuesta nada, pero la verdad es que me estaba costando muchísimo, ¿eh? Y me queda mucha pena de que no se escuche el audio real, pero ya traeré un entrenamiento con el audio real. Vamos con otra serie. Lo primero, colocar la barra arriba para poder empezar la serie, lo que decía antes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y listo. Y con la otra pierna después del descanso. 1, 2, un poco rápidas de más. 3, 4, 5, 6, 7. No sé por qué hice solo 7, seguramente conté 8. A veces cuento un poco mal y me puedo comer una repetición o 2. Creo que eso es algo que le pasa a todo el mundo. Descansamos y vamos con la última serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos en 7 otra vez. Descanso entre piernas y pausita para beber agua y vamos allá con la última serie, la última pierna en Step Up, que esta vez salieron 8 repeticiones simplemente por el hecho de haber descansado un poquito más con el motivo de beber agua. Por eso que digo que es importante descansar entre piernas, ya que nos va a permitir hacerlo bien con la otra pierna que todavía no hemos ejecutado. Por fin damos por finalizado el step up, que la verdad que en ese momento me estaba costando muchísimo, sentía el glúteo un montón. Y vamos a por el último ejercicio del entrenamiento, que es patada de glúteo. Vamos a hacer 4 series de entre 10 y 15. Vamos a intentar hacerlas al fallo, así que lo primero es bajar la polea, colocarnos y ejecutar. En esta primera serie salieron bastantes repeticiones, bastante fáciles, así que en la siguiente optamos por aumentar un poquito más el peso y mantener el mismo número de repeticiones, ya que sentía que podía hacer las mismas repes con más peso y seguramente si hubiera subido un poquito más de peso podría hacer más peso y menos repeticiones, pero preferí dejar un número de repes un poquito más alto para llegar así a un fallo muscular un poquito más real. Pierna derecha lista, así que hacemos un pequeño descanso y vamos a por la pierna izquierda. Primera serie lista, le hemos subido 5 kilos y hemos descansado 1 minuto y medio, 2 minutos. Así que vamos a por la segunda serie de 4 de patada de glúteo.
Y ahora vamos a por la última serie de patada de glúteo, última serie del entrenamiento y podemos dar por finalizado este entrenamiento de glúteo. Ahora sí, entrenamiento de glúteo finalizado por fin, porque la verdad que en ese momento tenía ya los músculos derrotados completamente. Y bueno, nada, simplemente la verdad es que me gustó mucho grabar este vídeo. Me queda mucha pena de que el audio no se escuche el audio real, ya que la verdad que parece que no cuesta nada el entrenamiento sino que es el audio real. Pero bueno, lo solventaré en otros futuros vídeos. Y nada, espero que os haya gustado un montón este formato y nos vemos en otro vídeo el próximo domingo. Chao, chao.